Amigos, regresamos con argumentos. Gracias por estar en sintonía a través de la señal de Globovisión. De inmediato vamos con nuestro primer invitado de esta tarde. Vamos al análisis. En el primer bloque revisamos los acontecimientos que son noticia de primera página de distintos medios de comunicación nacionales sobre el panorama político. Ahora recibimos a Andrés Ignacio Silva, abogado, consultor político. Gracias por estar con nosotros en esta edición de Argumentos. No, Rosa, muchas gracias a ti por la invitación y por el espacio. Bueno, revisábamos el tema pues, de la Asamblea Nacional, ya anunciaban la lista de los miembros de la sociedad civil para el comité de postulaciones. Avanza por un lado, en este sentido, la escogencia de un nuevo Consejo Nacional Electoral, un hecho que hace una semana generó polémica y distintas reacciones en la oposición venezolana y especialmente en el grupo que está organizando una elección primaria que ahora debe realizarla sin esa asesoría técnica del Consejo Nacional Electoral. Tu visión respecto a los últimos acontecimientos sobre eso. Sí, bueno, Rosa, esto es lo que llama una guerra avisada que no mata soldado. Teníamos tiempo hablando acerca de cómo era posible que el gobierno nacional usara esta estrategia para poder un poco desestimar la elección primaria que viene por parte de la oposición, que sorprendentemente iba encaminada muy bien. Ya se había definido que se iba a pedir el apoyo técnico del CNE, los candidatos, la gran mayoría había apoyado ese apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral y parecía que todo iba marchando de frente. Ahora, menos mal, tenemos una Comisión Nacional de Primaria preparada para cualquier tipo de escenario que por lo menos pudo actuar rápidamente. Entonces de hecho, lo tenían en el manual. Es así. Que entonces yo los felicito por esa previsión. Sí, es así, los felicito por haber previsto este escenario que para muchos, para algunos era poco probable, para otros era casi evidente que iba a lograr pasando. Entonces, bueno, el gobierno logra lo que ellos querían, que era nuevamente dividir a la oposición. Una vez que le quitas el apoyo técnico del CNE, vimos que hubo una controversia con Enrique Capriles, no se sabía si iba a seguir o no. Vemos que se concretaron las postulaciones, pero con candidatos que, sea por este tema o por otras razones, no concretaron sus candidaturas, como es el caso de Un Nuevo Tiempo, que el candidato que inscribió evidentemente no es el candidato que pretenden llevar al final de las primarias. Puede ser estrategia del equipo de Rosales. Exacto, puede ser su estrategia, pero bueno, ahorita con la situación concreta del CNE, tenemos una comisión nueva que se está nombrando. Yo dudo altamente que tengan unos rectores imparciales, entre comillas, o por lo menos que si los rectores son del lado B, los que quiere el gobierno, existan rectores del lado A, que como lo fueron Enrique Márquez y Roberto Picón en este CNE que acaban de desmantelar. Espero que puedan tener un poco de transparencia, ya yo lo he comentado antes. Esta es una elección presidencial que Nicolás Maduro, o quien vaya a ser el candidato del gobierno nacional, tiene que ver como esa ventana que los va a volver a presentar ante la comunidad internacional. Desde el 2018 ellos están desaparecidos de ese panorama internacional por una crisis de legitimidad, por una crisis humanitaria, una crisis de derechos humanos y de transparencia, y se debe todo a que desde el 2018 se cuestiona la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. Ahorita con estas elecciones del 2024, el gobierno sabe que esa es su última oportunidad, por lo menos en los próximos 10 años, para volver a tener esa legitimidad, volver a conseguir aliados internacionales y volver a conseguir ese apoyo tanto de sus aliados que los apoyan por debajo de la mesa, que ahora puedan apoyarlos con más visibilidad ante el mundo, como volver a abrirle las puertas a Occidente. Tenemos una comisión que pareciera los va a favorecer fuertemente en la escogencia de los próximos rectores, pero no podemos desestimar a ninguno de los miembros de esta comisión que se está nombrando. He visto mucho por redes sociales que se dice que Cilia Flores es un nombramiento directamente de Nicolás Maduro para tener a una persona que sea sus ojos en esa comisión, cuando la verdad es que Cilia Flores estoy seguro que vale por sí misma. Ella es una persona que conoce el poder del Estado venezolano, que lo ha recorrido completo, ha sido presidenta, ha tenido muchos cargos de poder, y lo que se escucha dentro de la Asamblea Nacional, oposición o chavismo, de quienes la conocen, es que Cilia Flores es una jugadora muy buena en este panorama político. Entonces el hecho de que ella esté en esa comisión, yo no lo veo como una simple jugada de que Nicolás Maduro quiera tener observación directa en esa comisión, sino yo lo veo como una jugadora que decidió ponerse en una buena posición para avanzar este panorama. Ahora, si bien dices que el gobierno busca la legitimidad internacional, obviamente con un CNE que pueda mantener esas características como el último que tuvimos recientemente con diputados, con rectores oficialistas y rectores de la oposición o que se identifiquen con la oposición,
pues se pretende que volviera un escenario así, de rectores equilibrados para poder dar en el panorama internacional lo que tanto se ha pedido además en el tema de las negociaciones, la demanda de Estados Unidos con el tema de las sanciones, que es el de elecciones libres, justas y transparentes, que ha sido una de las grandes peticiones de las partes para el alivio de sanciones dentro de la mesa de diálogos. Es así, bueno, Rosa, hay una frase muy buena que me gusta, que es que la política es una isla de controversias rodeada de grandes exageraciones. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en esta islita de controversias que tenemos con este tema del CNE, hemos visto que muchos actores, sobre todo aquellos candidatos o candidatas a la primaria, que querían desestimar su participación, que el CNE es simplemente un brazo más del poder de Maduro, que ahí no existe transparencia y que su participación en el proceso de la primaria únicamente iba a servir para mancharla. Y sobre todo después de las teorías que hemos visto con la salida de Benjamín Rauseo de las primarias, se ha fortalecido un poco esa narrativa de que es un brazo más del gobierno, pero también tenemos que tomar en cuenta algo, y es que no vamos a tener las condiciones perfectas para ir ni a una elección primaria ni a una elección presidencial. Entonces yo creo que el gobierno, como un jugador inteligente, que sabe jugar contra esa ley de la desidia que ha gobernado la política de la oposición en los últimos años, ellos saben que no les conviene tampoco tener un CNE absolutamente parcializado para ellos. Como hemos leído, que Francisco Ameliach va a ser el presidente del CNE y que los sobrinos de Cilia van a ser los otros rectores y que entonces vamos a ver prácticamente una microala del PSUV nuevamente rigiendo el CNE. Yo no lo veo así. Ellos saben que la oposición, con el entusiasmo, entre comillas, actual de los ciudadanos opositores, no es suficiente para ganar una elección presidencial nacional. Tiene que pasar un fenómeno que es que el candidato que logre ganar la primaria o que a lo largo de la primaria uno de los candidatos logre consolidar esa atención y esa emoción de la gente para poder movilizarlos. Si Dicen que el candidato que gane esa primaria además debe unificar a la oposición venezolana, tiene que tener un discurso que pueda reconciliar y, como tú dices, motivar, ser el líder, ¿no? Construir ese liderazgo, porque pareciera que en la actualidad el liderazgo pues ha venido decayendo, tanto de un lado como del otro. Ya no vemos las grandes movilizaciones que arrastran a uno o a otro, sobre todo porque también dentro de la oposición el voto está atomizado, hay muchos candidatos e incluso algunos que no van a participar en la primaria, que pretenden llevar su candidatura más adelante. Es así, bueno, mira, Roger Schwartzberg, el politólogo francés, uno de los más reconocidos para quienes estamos en el gremio, él diferenciaba a los políticos en 4 arquetipos distintos. Está el héroe, está el hombre del pueblo, está el padre o la madre y está el líder carismático. Dentro de la primaria yo he visto candidatos que encuadran en 3 de los 4 arquetipos que nos planteaba. El héroe es ese líder que no tiene miedo, que se enfrenta, que logra motivar a la gente a través de su gallardía y valentía en todas sus acciones, que ahí podemos meter a María Corina Machado. ¿Por qué en Venezuela María Corina Machado es una de las políticos más conocidas del país, más allá de su trabajo que no se le niega y los cargos que ha ostentado y todo lo que se ha esforzado? Es porque ella se paró en cadena nacional a decirle a Hugo Chávez que él era un ladrón por estar expropiando y no pagar el precio justo por su expropiación. Y que eso se ha viralizado, dicen que pues ha usado las redes sociales a su favor, pero otro sector pues también le cobra su apoyo a las sanciones hacia Venezuela, y es algo que podría más unificar el voto del chavismo si es ella pues la candidata que termina ganando por la oposición. Escuchamos la música y es porque tenemos que ir a una pausa, pero ya regresamos con más argumentos. Recuerden nuestras cuentas en redes sociales, @rosa_periodista es mi cuenta en Twitter y en Instagram, y ahí también les tiene la cuenta de este espacio para que nos dejen sus comentarios. Ya volvemos.